en un elegante restaurante de Madrid. Las risas del dinero solían sonar más fuertes que las palabras del corazón. Aquella noche, un millonario arrogante creyó que podía humillar a todos a su alrededor, hasta que una joven mesera, con más dignidad que fortuna, le enseñó lo que realmente significa escuchar. No imaginaba que aquel gesto, nacido de la empatía, cambiaría la vida de 3 personas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Dentro del restaurante El Mirador del Alba, las copas brillaban bajo una luz dorada que se filtraba por los ventanales. Era una noche templada de primavera en Toledo, con el aire perfumado por los cerezos que florecían junto al río Tajo. En la terraza, los clientes reían suavemente, ajenos a la soledad que acompañaba al hombre del traje gris sentado en la mesa central. Don Rafael Montalbán, empresario respetado, tenía una mirada que cortaba el aire como el filo de un cristal. Frente a él, su hijo Mateo, un niño de 10 años, sordomudo desde nacimiento, hojeaba distraídamente una libreta de dibujo. Sus ojos grandes, de un azul sereno, se movían atentos al entorno. Pero su padre ni siquiera lo miraba. Lucía Navarro, la joven mesera, se acercó con pasos seguros. Había aprendido a sonreír aunque la vida no siempre le hubiera devuelto el gesto. Sirvió el vino con cuidado, y al mirar a Mateo, notó la tristeza en su expresión, ese vacío que ella conocía demasiado bien. Le hizo un pequeño movimiento con las manos, uno que solo quienes entendían el lenguaje del silencio podían reconocer. Mateo abrió los ojos, sorprendido, y le respondió con torpeza, moviendo los dedos con timidez. Rafael frunció el ceño al verlos. «¿Qué hace?», preguntó con tono cortante. «No le hable, no entiende nada». El murmullo del restaurante se apagó. Lucía mantuvo la mirada en el niño, ignorando los cuchicheos a su alrededor. Se agachó hasta quedar a su altura y, con una dulzura que desarmaba, firmó lentamente: «Eres valiente. No estás solo». Mateo sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. En su rostro, la inocencia brilló como una chispa. Rafael apretó los labios, incómodo. No recordaba la última vez que había visto sonreír a su hijo. Se removió en la silla, intentando disimular la punzada de emoción que lo atravesó. «Basta, señorita. Atienda su trabajo», dijo, sin levantar la voz, pero con el orgullo herido. Lucía se incorporó despacio. No era la primera vez que alguien confundía la educación con el desprecio. Aún así, su mirada no mostraba rencor, solo una compasión serena. «Perdón». Señor Montalbán respondió. Solo intentaba que su hijo se sintiera bienvenido. Las palabras quedaron suspendidas, como si todo el lugar contuviera el aliento. El camarero que pasaba se detuvo. Una pareja en la esquina bajó la vista hacia sus platos. Rafael miró a su alrededor y notó la atención de todos. Sintió que el orgullo se le helaba en el pecho. Lucía, con la bandeja entre las manos, dio un paso atrás. Pero antes de alejarse, volvió a mirar a Mateo y, sin emitir sonido alguno, formó otra frase con las manos. «Nadie merece ser tratado como invisible». El silencio fue absoluto. Rafael se quedó inmóvil, sin saber si responder o levantarse. Mateo lo miraba, todavía con la sonrisa en los labios, aferrando su libreta como si fuera un escudo. Las copas tintinearon suavemente cuando el viento del Tajo se coló por las ventanas. Rafael bajó la vista. Por un instante, su mente se nubló con un recuerdo. El rostro de una joven que también hablaba con las manos, su hermana Elena, muerta hacía más de 20 años. Aquella noche, mientras el murmullo del restaurante volvía poco a poco, el empresario se quedó mirando el vacío, sin entender por qué un gesto tan pequeño le había dolido tanto. En el exterior las luces de Toledo titilaban sobre el río,
y la ciudad entera parecía escucharlo en silencio. Rafael apretó los puños, con una sombra de rabia y vergüenza. En su mente resonó un nombre que creía olvidado. Elena. Elena. Las campanas de Toledo resonaban a lo lejos cuando Rafael Montalbán volvió a su casa en el barrio de Montesión. La mansión, iluminada tenuemente por lámparas modernas, parecía demasiado grande para un solo hombre y un niño que no hablaba. El eco de sus propios pasos lo seguía mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. Subió las escaleras lentamente, y al pasar frente al despacho, sus ojos se detuvieron en un cuadro colgado sobre la pared. El retrato de una joven con el cabello recogido y la sonrisa dulce. Elena, su hermana. El retrato parecía observarlo con la misma paciencia que ella tenía en vida. Rafael se acercó, rozó con los dedos el marco y cerró los ojos. La imagen lo arrastró 20 años atrás, a la tarde en que discutieron por última vez. Ella intentaba enseñarle el lenguaje de signos. Insistía en que lo aprendiera para comunicarse con los trabajadores sordos de su empresa. Él, arrogante, le gritó que no tenía tiempo para esas tonterías. Una semana después, Elena murió en un accidente de coche. Desde entonces, cada vez que veía a su hijo mover las manos sin emitir sonido, el recuerdo le pesaba como una piedra. Esa noche no pudo dormir. Desde la ventana veía la ciudad envuelta en un resplandor dorado. Mateo dormía en la habitación contigua, abrazado a su libreta de dibujos. Rafael lo observó desde la puerta. Había algo en la calma del niño que lo desarmaba. Cerró la puerta con suavidad y bajó al salón. Sobre la mesa había una copa de vino sin terminar, la misma que había dejado la noche anterior. La levantó, pero no bebió. Por primera vez en muchos años, sintió que el silencio no lo protegía, sino que lo acusaba. Mientras tanto, en un pequeño piso del barrio de Santa Bárbara, Lucía Navarro se desabrochaba el delantal. Estaba agotada, pero su mente seguía en aquel niño del restaurante. Abrió un cajón y sacó una vieja caja de hojalata. Dentro había una foto gastada. Ella, mucho más joven, abrazando a una chica morena que sonreía con un audífono discreto en la oreja. Clara soñaba con abrir un centro donde los niños pudieran aprender sin miedo al silencio. A veces, en las noches más duras, hablaba de construir un lugar donde el corazón también aprendiera a escuchar. Clara, su hermana menor. La enfermedad cardíaca la había vencido 5 años atrás, después de meses de hospital y facturas imposibles. Lucía la cuidó hasta el final, aprendiendo el lenguaje de signos para que no se sintiera sola. Encontró también una nota doblada dentro de la caja. En el papel, con letra infantil, se leía: «Prométeme que ayudarás a otros como yo». Lucía apoyó la nota sobre la mesa y suspiró. «Te lo prometí, Clara. Y hoy sentí que volvía a hacerlo», murmuró. Al día siguiente, Rafael apareció de nuevo en el restaurante. Llegó temprano, sin reserva, con el ceño fruncido y el mismo traje de la noche anterior. Lucía, sorprendida, pensó que venía a quejarse. Se secó las manos en el delantal y se acercó. «Buenos días, señor Montalbán. ¿Desea una mesa?». Él negó con la cabeza. «No. Vengo a hablar con usted». El tono seco no la intimidó, pero sí la intrigó. Rafael miró alrededor, buscando palabras que no encontraba. «Lo que hizo anoche con mi hijo». Se detuvo un segundo. «No sé cómo agradecerlo». Lucía alzó una ceja. «No hace falta agradecer. Solo hice lo que cualquiera haría». No interrumpió él. «No cualquiera». Hubo un silencio breve, apenas roto por el sonido de los cubiertos y el rumor de la cafetera. Rafael respiró hondo. «Mi hermana». También era sorda, confesó, casi en un susurro. Se llamaba Elena. Desde que murió, no había visto a nadie hablar así con las manos. Lucía bajó la mirada. «Entonces entiende lo que siente su hijo», dijo con suavidad. Rafael negó.
No, señorita. Eso es lo que más me duele. No lo entiendo. Durante un instante, ambos permanecieron en silencio. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. Si me permite, dijo Lucía finalmente, puedo ayudarle a aprender. No es difícil. Solo hace falta paciencia. Rafael no respondió. Observó cómo ella limpiaba una mesa cercana, cómo hablaba con un cliente mayor y sonreía sin esfuerzo. Esa serenidad le resultaba desconocida. Cuando salió del restaurante, el eco de sus palabras lo siguió hasta el coche. Solo hace falta paciencia. Esa noche, antes de dormir, Mateo se acercó a su padre con su libreta. En la página había un dibujo. Un hombre y un niño bajo un cielo azul, y entre ellos una mujer con un delantal. Debajo, 3 palabras torpes escritas con su caligrafía irregular. Tú, yo, Lucía. Rafael cerró los ojos y sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. En su pecho, el orgullo se mezcló con un miedo nuevo, el de perder otra oportunidad de amar. En ese momento, una idea tomó forma en su mente. Si quería salvar a su hijo, primero debía aprender a escucharlo, aunque para eso tuviera que aprender un idioma que había despreciado toda su vida. Esa decisión, sin embargo, lo llevaría a cruzarse de nuevo con la mujer que había desafiado su orgullo la noche anterior, porque el destino, en Toledo, siempre parece hablar en voz baja, pero nunca se equivoca. Y cuando el reloj del salón marcó la medianoche, Rafael se levantó, tomó las llaves del coche y salió de casa. El viento de la ciudad le golpeó el rostro, trayéndole un eco lejano que parecía una promesa. «Eres valiente. No estás solo». Ay, la mañana siguiente amaneció luminosa sobre Toledo. El sol se filtraba entre las callejuelas empedradas, bañando de oro los balcones con geranios. En el café La Judería, el aroma a churros recién hechos, y café con leche llenaba el aire. Lucía Navarro estaba detrás del mostrador, hojeando distraídamente un periódico viejo. Creía que el día sería tranquilo, pero al levantar la vista, lo vio entrar. Don Rafael Montalbán, impecable como siempre, con su traje gris y un maletín de cuero en la mano, avanzaba hacia ella. «Buenos días», dijo él con una voz más suave que la noche anterior. Lucía se tensó ligeramente, intentando sonreír. «Buenos días, señor Montalbán». «¿Otra vez por aquí?» «Sí». Esta vez sin reservas ni testigos respondió con una media sonrisa que parecía ensayada. Pidió un café, pero no lo tocó. La miró con la seriedad de quien está a punto de ofrecer algo importante. «He estado pensando», empezó. «Ayer me habló de paciencia, y creo que es lo que más me falta. Por eso estoy aquí. Quiero que trabaje para mí». Lucía lo miró incrédula. «Disculpe, mi hijo necesita a alguien que lo entienda». Usted logró comunicarse con él en segundos. Ni los mejores especialistas lo consiguieron. Se inclinó un poco hacia ella. «Quiero que sea su maestra, su intérprete». La cucharilla en la taza de Lucía tintineó al temblar. «Señor Montalbán, yo ya no soy profesora, solo soy una mesera. A veces los que sirven entienden mejor que los que mandan», contestó él, con un tono que más parecía una confesión que una frase. Durante un momento ninguno habló. Afuera, la ciudad despertaba. Un organillero tocaba una melodía antigua en la esquina, y los turistas cruzaban la plaza con mapas en la mano. Lucía lo observó en silencio. Vio en su mirada algo distinto. No la arrogancia de un empresario, sino el cansancio de un hombre que empezaba a admitir su fragilidad. «Lo haré por el niño», dijo al fin. «No por usted». Rafael asintió, sin ofenderse. «Es suficiente». El sonido de pasos interrumpió la tensión. Era Mateo, acompañado por el abogado Víctor Salgado. El niño entró con su libreta de dibujo pegada al pecho y corrió hacia su padre. Lucía lo saludó moviendo las manos.
Buenos días, campeón. Mateo respondió feliz, repitiendo el gesto. Luego se sentó y sacó un nuevo dibujo. Rafael lo observó con curiosidad. En el papel, 3 figuras unidas por las manos, dibujadas con trazos torpes y coloridos. Arriba, una palabra grande, escrita con rotulador rojo. Familia. El silencio volvió a llenar el café. Rafael tragó saliva. ¿Ves?, susurró Lucía. Él ya sabe lo que ustedes aún tienen que aprender a decir. Mateo levantó la cabeza, orgulloso, y extendió el dibujo hacia su padre. Rafael lo tomó con manos temblorosas. No recordaba la última vez que alguien le había regalado algo hecho con tanto amor. Víctor, desde un rincón, sonreía discretamente. Rafael guardó el dibujo con cuidado dentro del maletín, como si fuera un contrato sagrado. Luego se levantó, miró a Lucía y dijo con voz baja: «Empiece mañana. Mi casa está en Montesión. Tendrá lo que necesite». Lucía asintió, aún sorprendida. Cuando Rafael y Mateo se marcharon, ella siguió mirando la puerta un largo rato. No entendía por qué ese hombre tan cerrado y distante le despertaba un sentimiento que no sabía nombrar. Una mezcla de compasión y desafío. Fuera, el sol ya estaba alto. Rafael y Mateo caminaban en silencio por la calle adoquinada. El niño iba saltando, jugando con las sombras. El empresario, sin saber por qué, sintió una paz que hacía años no conocía. Se dio cuenta de que aquella mujer, sin pretenderlo, había abierto la primera grieta en el muro que él mismo había construido. En su coche, mientras el motor rugía suavemente, echó una última mirada al dibujo guardado en el asiento. 3 figuras, tomadas de la mano. 2 puntos, y una palabra que, por primera vez en mucho tiempo, no le sonaba ajena. Familia. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la Villa Montalbán, bañando de tonos dorados el jardín de cerezos. En el interior, el silencio era casi absoluto. Lucía Navarro llegó puntual, con una carpeta y un cuaderno de notas. Mateo la esperaba en la mesa del comedor, inquieto, con los ojos brillantes. Don Rafael, desde el despacho contiguo, observaba sin intervenir. Había contratado a aquella mujer apenas hacía un día y ya no estaba seguro de si había hecho lo correcto. Lucía se sentó frente al niño. «Vamos a aprender jugando», dijo despacio, con una sonrisa. Dibujó en el aire la forma del sol. Luego la repitió con las manos, en signos. Mateo la imitó, riendo en silencio. Rafael, tras la puerta entreabierta, se sorprendió al escucharlo reír. Aquella risa infantil, muda y luminosa, lo atravesó como un rayo. Se acercó un poco más y, por un instante, recordó a su hermana Elena, enseñándole exactamente de la misma forma. Las clases se repitieron día tras día. Lucía convertía las palabras en gestos. Gracias, casa, padre, amor. Mateo aprendía rápido. Sus manos pequeñas se movían con entusiasmo. Cuando lograba un signo nuevo, buscaba con la mirada a su padre, esperando un gesto de aprobación que casi nunca llegaba. Rafael, escondido en el pasillo, lo veía todo. A veces quería acercarse, pero algo dentro de él se lo impedía. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo tropezó y cayó al suelo. Su rodilla se raspó. Y el llanto, aunque sin sonido, fue desgarrador. Rafael corrió hacia él. Instintivamente, «Mateo», exclamó. «Hijo, déjame ver». El niño, asustado, retrocedió y se escondió tras Lucía. Ella se agachó, limpió la herida con calma y firmó para que respirara despacio. Luego miró al empresario, firme pero compasiva. «No le tenga miedo al dolor, don Rafael. Él solo necesita saber que usted lo siente de verdad». Rafael se quedó quieto. La frase lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Esa noche,
Mientras cenaban los tres juntos, el silencio volvió a reinar, hasta que de pronto, Rafael se armó de valor y, con torpeza, hizo su primer signo. Perdón. Mateo lo miró confundido. Luego sonrió. Levantó su mano y respondió con dificultad. Te amo. El empresario sintió cómo el aire le faltaba. Su garganta se cerró. Jamás en la vida había oído ni visto esas palabras dirigidas a él. Solo atinó a poner una mano sobre la de su hijo, temblando. Lucía los observaba en silencio, con una sonrisa que mezclaba ternura y alivio. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono. Rafael se levantó, aún conmovido, y atendió. Al otro lado, la voz del abogado Víctor Salgado sonaba tensa. Don Rafael, tenemos un problema. El proyecto Centro Elena. Los documentos no son válidos. Hay un fallo legal grave. Rafael palideció. ¿Qué faló? La traducción. Si no se corrige antes de mañana, perderá la licencia y toda la financiación. El empresario miró a su hijo, que seguía sonriendo, ajeno a la llamada, y sintió el peso del mundo sobre los hombros. Lucía, al notar su expresión, comprendió que algo andaba mal. ¿Ocurre algo?, preguntó. Rafael dejó el teléfono, respiró hondo y respondió en voz baja. Todo. Podría desmoronarse mañana. El viento nocturno agitó las cortinas. Los cerezos del jardín se movían con un susurro suave, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Aquella noche, mientras Mateo dormía, Rafael permaneció despierto frente al retrato de su hermana. Por primera vez, le habló en voz alta. Intento hacerlo bien, Elena, pero parece que el destino no quiere perdonarme. En el pasillo, Lucía escuchó esas palabras sin querer y comprendió que el muro entre ellos estaba empezando a caer. La lluvia caía con suavidad sobre las calles de Toledo, reflejando las luces amarillas de los faroles en los adoquines húmedos. Dentro del edificio de oficinas del Grupo Montalbán, el aire era tenso, cargado de ansiedad. Los documentos del proyecto Centro Elena estaban esparcidos sobre el escritorio, y don Rafael los revisaba con el ceño fruncido. Cada palabra en rumano parecía una amenaza. Frente a él, el abogado Víctor Salgado se secaba las gafas nerviosamente. Si no entregamos la versión corregida antes de las 8 de la mañana, perderemos todo el subsidio, dijo Víctor. La prensa ya está olfateando el problema. Rafael se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Ese centro era el homenaje a mi hermana. No pienso dejar que su nombre se manche. En ese momento, la puerta se abrió sin anunciarse. Lucía Navarro apareció con un abrigo mojado y el rostro decidido. Había recibido una llamada del propio Víctor pidiendo ayuda. Don Rafael dijo sin titubear: «Permítame ver los documentos». Él la miró con incredulidad. «No es asunto suyo». «Tal vez no, pero usted no habla rumano». «Yo sí», respondió ella con serenidad. Un silencio pesado llenó la sala. Rafael dudó unos segundos, luego empujó los papeles hacia ella. Lucía se sentó frente al ordenador, extendió sus manos y comenzó a escribir. La luz del monitor iluminó su rostro concentrado. Afuera, el sonido de la lluvia se mezclaba con el tic-tac del reloj. Las horas pasaron. Víctor salió a buscar café. Rafael permaneció de pie, observándola. En cada línea que traducía, veía algo más que eficiencia. Veía entrega, humanidad. En algún punto de la madrugada, Lucía se quitó el abrigo y se frotó los ojos. «No pare», le pidió Rafael. «Si lo logra, la deuda con mi hermana y con mi hijo quedará saldada». Lucía levantó la vista. «No lo hago por usted. Lo hago porque hay niños que merecen ser escuchados». El comentario lo dejó sin palabras. Era la segunda vez que esa mujer le recordaba quién debía ser. A las 5:30, las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo. Lucía apretó la tecla de imprimir y se dejó caer en la silla. «Está listo».
dijo con una voz cansada, pero satisfecha. Las cláusulas corregidas. Los sellos en orden. No perderá el centro. Rafael tomó los documentos y los revisó. Cada palabra estaba perfecta. Cerró los ojos un instante y, con una voz ronca, apenas audible, murmuró: «Acabas de salvar algo más que un proyecto». «Me has salvado a mí». Lucía sonrió, débilmente. «Entonces haga que valga la pena». Dio un paso atrás, tambaleándose. Rafael alcanzó a sostenerla antes de que cayera. «Lucía», susurró. «Lucía, ¿me oye?» Ella intentó hablar, pero solo alcanzó a sonreír antes de desmayarse. Rafael la tomó en brazos, sintiendo por primera vez un miedo diferente. El de perder a alguien que le había devuelto la vida. Fuera, la lluvia comenzaba a cesar. El reloj marcaba las 6 en punto. El empresario, empapado de sudor y angustia, llevó a Lucía hasta su coche y la cubrió con su chaqueta. Mientras la ciudad despertaba lentamente, él comprendió que el dinero, las victorias, las cifras, no significaban nada comparado con ese instante frágil y humano. Cuando llegaron al hospital, la primera campana del amanecer sonó en la catedral. Rafael miró por la ventana del coche y vio cómo las nubes se abrían. El cielo, aún gris, dejaba pasar una línea de luz. Dentro de esa claridad pensó en su hermana Elena, en Mateo, en la mujer dormida a su lado, y sintió que el perdón, por fin, estaba al alcance de su mano. El doctor salió minutos después y le aseguró que solo era agotamiento. Rafael se dejó caer en una silla del pasillo, cerró los ojos y respiró hondo. En su bolsillo aún tenía el dibujo de Mateo. 3 figuras tomadas de la mano. Lo sacó, lo miró y susurró: «Familia». «Ya casi lo entiendo». El reloj marcó las 7:30. Había media hora para presentar los documentos. Rafael se levantó. Tomó el expediente y salió corriendo hacia el ayuntamiento. La lluvia volvía a caer, pero esta vez no le importó. Con cada paso, sentía que se acercaba no solo al edificio, sino a su propia redención. Cuando entregó el expediente sellado, respiró aliviado. El funcionario le dio un leve asentimiento. Afuera, la luz del amanecer se desplegaba sobre Toledo. Rafael levantó el rostro, cerró los ojos y dejó que el sol le tocara la piel. En el fondo, sabía que esa noche había cambiado su destino. Meses después, en un luminoso día de Corpus Christi, las campanas de la Catedral Primada de Toledo sonaban desde temprano, anunciando la festividad que llenaba de color toda la ciudad. Las calles estaban adornadas con alfombras de flores, las fachadas cubiertas con mantones color crema y rojo, y el aire olía a incienso y pan recién horneado. Frente al edificio recién restaurado del Centro Elena y Clara, la gente comenzaba a reunirse. Los vecinos, los niños del barrio, periodistas locales, todos esperaban ver nacer un lugar que había nacido del dolor, pero florecía en esperanza. Don Rafael Montalbán subió al pequeño escenario instalado frente a la puerta principal. Vestía un traje azul claro, distinto del gris severo de otros tiempos. En su rostro había una serenidad nueva, la de quien finalmente ha hecho las paces con su pasado. A su lado, Lucía Navarro sostenía la mano de Mateo, que observaba el bullicio con curiosidad. El niño había cambiado. Sus gestos eran más seguros, su sonrisa más amplia. Llevaba un colgante con 2 iniciales grabadas: E y C. El alcalde pronunció un breve discurso, pero Rafael apenas escuchaba. Miraba el cielo, donde las nubes se abrían paso entre los rayos de luz, y pensaba en su hermana, Elena. Recordaba la última conversación que tuvieron, la que acabó en reproches. Si pudiera hablarle hoy, solo le diría gracias. Cuando el micrófono llegó a sus manos, respiró profundamente. Hace un tiempo dijo: «Creí que el silencio era una forma de fortaleza».
Hoy entiendo que, cuando uno deja de escuchar, también deja de amar. Este centro no es solo un edificio, es una promesa. La promesa de que nadie volverá a sentirse invisible. La multitud lo escuchaba en silencio. Rafael miró a Lucía y continuó. Lo dedico a dos mujeres que nos enseñaron lo que significa amar sin palabras. Elena y Clara. Ellas soñaron con un lugar donde nadie temiera al silencio. Sus nombres permanecerán aquí, juntos, recordándonos que la bondad puede cambiar el destino. El aplauso fue largo, sincero. Lucía tenía los ojos húmedos. Se agachó y susurró a Mateo. «Es tu turno, cariño». El niño asintió y levantó las manos. Con movimientos lentos, hizo un signo que todos comprendieron. «Familia». Rafael repitió el gesto torpemente. La multitud respondió con un silencio emocionado, roto solo por el repique de las campanas. En ese momento, los niños del centro soltaron una docena de globos blancos que ascendieron lentamente hacia el cielo. En una de las cintas se leía: «El amor verdadero no necesita palabras». Mateo lo siguió con la mirada, sonriendo. Lucía lo abrazó, y Rafael los envolvió a ambos en sus brazos. Por primera vez en años, no sintió vacío, ni culpa, ni orgullo. Solo gratitud. El sol del mediodía iluminaba las piedras antiguas, y los pétalos de rosa caían como lluvia ligera. Rafael cerró los ojos y escuchó el murmullo de la gente, las risas de los niños, el eco de las campanas, el latido de una ciudad que perdonaba. En ese instante comprendió que el verdadero renacer no llega cuando se olvida el pasado, sino cuando se aprende a amarlo sin miedo. Lucía lo miró, y con un gesto sencillo, firmó. «Gracias». Rafael sonrió y respondió con las mismas manos. «De nada». «De nada». El viento del Tajo sopló suave, llevando el último pétalo hacia el cielo, y en medio del bullicio festivo, 3 personas permanecieron abrazadas, unidas por algo más fuerte que la sangre o la palabra. El amor que escucha incluso en el silencio. Desde las torres de Toledo, el eco de las campanas parecía decir lo que todos sentían: que el perdón, al fin, había encontrado su hogar. El viento de Toledo seguía soplando aquel mediodía, arrastrando el eco de las campanas que aún celebraban la inauguración del centro Elena y Clara. En los rostros de Rafael, Lucía y Mateo quedaba la huella de un camino difícil, pero también la paz de quienes han aprendido a escuchar con el corazón. Porque a veces el perdón no llega de golpe. Se construye, gesto a gesto, como la luz que entra lentamente por una ventana al amanecer. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que aún puede mejorar, marca 0. Y cuéntanos qué parte te hizo pensar. En cada vida siempre hay un momento para recomenzar. El amor que Rafael negó durante años se convirtió en su redención. La paciencia de Lucía fue la llave que abrió un corazón endurecido, y la sonrisa silenciosa de Mateo recordó que las palabras más poderosas no necesitan sonido. El mensaje es sencillo y eterno. La bondad puede cambiar destinos. La familia no siempre se hereda. Y el perdón, cuando es sincero, tiene la fuerza de curar incluso las heridas más antiguas. Como una lámpara que brilla sin ruido en la ventana de una casa vieja, un solo acto de ternura puede guiarnos a través de los pasillos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar en ello. Quizás haya alguien en tu historia a quien todavía puedas tender la mano. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas recuerden que nunca es tarde para escuchar, perdonar y volver a empezar. Porque, al final, todos buscamos lo mismo. Un lugar donde ser comprendidos, un silencio lleno de amor, una familia.